¿Cómo estás, Alejandro? Buen día y ahora sí. Buen día, Marcelo. Hola, Patricia. ¿Cómo Buen estás? día. La presentación de anoche fue, como bien lo decías vos, un antes y un después. Y me parece que en términos de pieza discursiva, la presentación de Diego Toucet de ayer es algo que no estamos acostumbrados en política, en gestión pública. Generalmente lo que nosotros escuchamos de los candidatos acerca de lo que van a hacer son ideas muchas veces desconectadas, son miradas bastante puntuales sobre problemas. Y no estamos acostumbrados a un mensaje tan concreto como el de ayer. Y aparte también muy robustecido por una cantidad de señales que ayer Diego en los pocos minutos, por otro lado, Sí. que Sí, fue no su... fue extenso. No, que uno se hubiese quedado, yo miraba la cara de la gente y se hubiese quedado más tiempo escuchando. ¿Por qué? Porque una de las claves del discurso, de la pieza discursiva, porque fue más que un discurso, fue un anticipo de lo que va a ser el plan de gobierno, que venimos trabajando ya hace meses. Tuvo que ver con decir sin ninguna duda que hay cosas que hay que trabajar en la ciudad, hay que arreglar, hay que mejorar, pero también empezó a dar algunas miradas respecto a que no solamente es necesario arreglar lo que hay que arreglar, sino que es empezar a pensar en la ciudad donde aquellas cosas que hoy suceden no se repitan. Entonces el discurso de ayer de Diego Toucet fue un antes y un después y dejó muchas señales, ¿no? Entre ellas la diferencia entre llegar desde la vocación política o el deseo político pero no preparados, llegar de alguna manera con improvisación. Dejó algunas señales muy claras respecto a cómo se va a trabajar con un modelo de gestión diferente al que tenemos, de participación, de comunicación. Así que para mí lo de ayer fue realmente muy significativo. Lo decías vos, digo, una pieza discursiva que no fue extensa, que fue concreta y fue directa. Digo, planteándose desde el punto de vista y teniendo en cuenta otros discursos, otras maneras de presentaciones. Digo, que estuvo bien planeada, que estuvo bien armada, pero que además fue concreto a la hora de indicar qué es lo que se iba a hacer. No se dio vueltas para decir que de repente iban a ver de qué manera. No, no. Ya anticipando de qué manera van a hacer las cosas. Que es fundamental. Porque la gente pregunta, y se habló de puestos de trabajo, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué recursos? Y creo que la palabra es autosustentable. Creo que es fundamental dentro de este eje que planifica el MAC. Claro. Tengamos en cuenta y recordemos el discurso de anoche, ¿no? Diego dice, hay tres ejes en los cuales vamos a trabajar fuertemente. Uno tiene que ver con la parte industrial de la ciudad, otra tiene que ver con la parte comercial y otra tiene que ver con el turismo. Ejes todos que lleven a el diseño de ciudad que se caracteriza por modernizarse, por una ciudad que se va modernizando y aparte que sea autosustentable. Y en ese contexto también Diego hace un comentario que no puede pasar inadvertido, que es cómo incluir a los actores sociales, que él lo citó en ese momento, claro, y cómo trabajar con el ciudadano a pie. Cuando uno mira la cuestión global de esta situación, uno ahí ve un gran plan de trabajo, ¿no? Ayer Diego decía, vamos a hablar con los actores sociales que tenga que ver con los docentes, con las fuerzas vivas, con los trabajadores, por supuesto con los sindicatos, con los empresarios. Una gran propuesta dialoguista, porque como bien lo dijo ayer, y nosotros lo solemos decir muchas veces, solo vamos a llegar siempre mucho más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Y la idea de una ciudad moderna, autosustentable, no se alcanza solamente con una idea política. Hace falta trabajar juntos y con gran pragmatismo. Yo diría que el discurso de anoche fue un discurso pragmático, pero, porque a veces al pragmatismo se lo acusa de insensible, ¿no? Y se lo podría acusar a Diego y a los integrantes de MAC de cualquier cosa menos de insensible por sus propios raíces y valores. Claro. Es un discurso profundamente pragmático. Venimos a hacer que las cosas pasen. No venimos a ver si pasan. Venimos a hacer que las cosas pasen. Y venimos a hacer que las cosas pasen con pragmatismo y profunda sensibilidad social. También otra de las cosas que a mí me llamó la atención, no porque no lo puedan hacer, sino porque realmente no se hace. Digo,
con esta gestión o con la anterior o con lo que uno haya vivido, es llamar a los actores fundamentales de la sociedad, ayer lo hablaba, clubes, bueno, fuerzas vivas y un montón de cosas más, para tener reuniones regulares, creo fue la palabra exacta con la que habló, con regularidad, y para prever y charlar sobre problemas antes de que ocurran. Digo, esto de prever qué puede llegar a suceder, sí. Digo, es fundamental para después no tener dolores de cabeza. Eso es una noción que en gestión se llama anticipación. Nosotros venimos con una idea de haber conversado antes de salir a la cancha de cómo vamos a jugar, pero muy conscientes de que cuando después uno llega a la función pública, y tanto en la pública como en la privada, el mapa no es el territorio. Una cosa es el mapa, que nosotros y cualquiera pueda tener, y otra cosa es el territorio. En todo caso, ¿cuándo te das cuenta que los equipos tienen capacidad de gestión? ¿Cuando hicieron un buen mapa? No. Cuando el mapa que hicieron es lo más cercano al territorio, número uno, pero después cuando el territorio, siendo distinto al mapa, hay capacidad de gestión, hay capacidad de respuesta. Vos dijiste algo muy interesante que tenía que ver con la palabra recursos, para no irnos rápido a esa idea. Una gestión sustentable en el siglo XXI tiene que tener capacidad de anticipación, cosa que cuando las situaciones emergen no se vea uno escandalizado, sorprendido, sino que tenga capacidad de respuesta ante lo que suceda. Pero vos dijiste algo clave, los recursos. Nosotros venimos de muchos años de experiencia de hacer que las cosas pasen en distintas organizaciones sin necesariamente tener todos los recursos. Porque uno con recursos plenos y con abundancia de recursos, cualquiera hace lo que quiere hacer. El tema es cuando... ¿Cómo administras lo poco que tenés? Claro, cómo hacer con menos más y no que pase lo que hemos visto en distintas experiencias gubernamentales de gestión, que cuando se llega al Estado, la primera situación que sucede, que se ve, es que primero la cosa era mucho más profunda, grave, diferente a lo que pensaban. Y segundo, poco tiempo después se sale a la palestra diciendo, bueno, pero no hay recursos, pero ya sabíamos que no hay recursos. Claro. Si generalmente los recursos son mucho menos que las necesidades. Entonces, no solo en Varadero, en otras ciudades, en la provincia, a nivel global, a nivel nacional, es importante ser conscientes de que hay que producir resultados con la carencia de recursos que nosotros tenemos. Gestionar con recursos limitados es algo que hay que prepararse y hay que tener algún camino recorrido. Y esto es muy importante ponerlo en claro. Cuando se llega a un gobierno como el de Varadero, con 40.000 habitantes, ¿tiene el Varadero? Sí, sí. 40.000 habitantes. Un presupuesto que es de conocimiento público, cualquiera puede acceder a los números del presupuesto de un municipio. Por supuesto que la primera cosa que vas a decir no alcanza, por supuesto que no alcanza. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que tenés? Y nosotros tenemos una definición, por cierto, pragmática de priorización. Entonces, nuestro punto de vista es que lo que hay que usarlo de una manera diferente. Y hay que tener habilidades para usar lo que hay. Y no salir después con un discurso diciendo no me alcanza. Sí. Y que va todo de la mano, como recién te escuchaba atentamente, lo que es la previsión. Por Claro. eso mismo digo, va concatenado una cosa con la otra. Digo, de saber que si bien no tengo el recurso necesario, ¿cómo hago para con lo que tengo poder administrarlo de una manera totalmente proactiva, de hacerlo rendir de mejor manera? Tal vez uno lo compara tal vez con una casa cuando los recursos son o escasos, y además uno tiene que saber cómo administro para poder seguir adelante, que es fundamental. Totalmente. Digo, porque tal vez digo, bueno, no, pero lo que tengo es una partida que va a aquel lugar, pero tal vez no sea el 100% de la partida destinado a ese lugar, sino que un porcentaje para poder, digo, tener la casa en orden. Sí. ¿No? Y no solo acá en Varadero, en distintos otros lugares se hacen actividades donde las actividades que hacen a veces los estados municipales o provinciales son deficitarias. El gobierno y una municipalidad no es una empresa. Por lo tanto, yo puedo, lo que llama técnicamente, en mi presupuesto consolidado, yo puedo decir, bueno, acá no tengo un superávit, pero acá sí. Entonces, en mi presupuesto consolidado yo puedo ir equilibrando esas cuentas. Lo que no puedo es perder en todos lados. Lo que no puedo es perder 6 millones acá, 7 millones en este evento, porque si esto es así, empieza a ver lo que alguna persona dijo en los medios ayer, que tenemos a nivel nacional quizás algún problema de gestión
de gestión, que cuando vemos la palabra gestión, la gestión tiene que ver con hacer que las cosas pasen. Y si las cosas no pasan, tengo un problema de gestión. Por lo tanto, la utilización y la gestión de los recursos es absolutamente clave y relevante. Absolutamente clave y relevante. Y en eso nosotros tenemos el foco. Otro de los discursos que me pareció puntual, concreto, que hizo un resumen también de lo que es MAC, fue el de la doctora Lorena Raggio. Uh-huh. Muy específico, muy concreta, directo, sin tantos palabreríos tal vez o palabras difíciles, y que lo baja a un nivel que sin perder la elegancia en el discurso, ni mucho menos, fue directo a qué es lo que se iba a hacer, qué es lo que se hizo, por qué llegó a MAC y por qué se quedó en MAC. Sí, tremendo. Lo de Lorena es un caso, te diría, sencillo pero de estudio. De cómo una persona con sus antecedentes políticos, su recorrido político, su valoración política, toma una decisión valiente desde mi punto de vista, que es elegir ubicarse en el espacio que no solo ella puede representar, sino que también la representa. No son muchos los casos donde se habla con cierto orgullo de los espacios políticos, que más que orgullo es fanatismo, ¿no? Yo creo que Lorena es una candidata de punta, creo que es una diferente en términos políticos, porque reúne discurso político, fortaleza política, convicción política, pero una sensibilidad que es totalmente necesaria en los tiempos que estamos viviendo. Así que a mí me parece que MAC tenga a Lorena como primera candidata en esa lista, marca una diferencia en el ámbito político legislativo, y no solo legislativo, porque nuestra idea es trabajar en conjunto, así que nosotros vamos a hacer un equipo y vamos a estar conversando todo el tiempo. A mí en lo personal, después de muchos años de poder caminar espacios públicos, y aún políticos y empresariales, me genera una enorme satisfacción, un enorme orgullo compartir un espacio con una persona como Lorena, con su mirada política, pero también con su interés de para qué hace lo que hace, ¿no? Siendo una doctora, una médica exitosa que podría quedarse en su lugar y punto. El otro día decíamos con una persona, sí, muchas veces... ¿Para qué complicársela, no? Claro. Muchos pensarían así. Muchos, por supuesto. Hablábamos el otro día, no me acuerdo con quién, de las muchas conversaciones, el hecho de habernos mantenido cómodos en nuestros lugares y no habernos involucrado, termina dando la respuesta de que después nos gobiernas quienes nos gobiernan, ¿no? Hay que involucrarse, sí. Hay que participar. Sí, y también lo que se habló es de, y lo vengo escuchando en muchas ocasiones de distintos ámbitos, de salir de la zona de confort. Uh-huh. Claro, estás cómodo, vos sos médico, estás bien, claro. Tienes una buena posición económica, obviamente tu trabajo te lo permite, te lleva a eso, uno debería seguir así, dice, no, ¿para qué me voy a comprometer? Tengo reuniones, tengo juntarme con uno, hablar con el otro, escuchar a uno, escuchar al otro, pero también cuando uno dice, habla, no, pero ¿qué país? Estamos mal. Uh-huh. ¿Y qué haces para estar mejor? Claro. Sí, este es un tiempo histórico para... No pretendas que el resultado sea distinto si las acciones son siempre las mismas. Así es. Y de alguna manera cuando uno se pone en acción, como hablábamos de Lorena y todo el equipo que se está presentando, por supuesto, es salir de la queja vana, vacía, ¿no? Esto tiene que ser así, esto no, el gobierno no hizo, pero yo me quedo en mi zona de confort. Totalmente. ¿No? Y ayer algo que me impactó, y no sé si tiene que ver con los recursos, ¿no? que hablábamos recién. Yo decía, también fue claro el utilizar recursos humanos, porque es un plan de comunicación, como decías vos, pero ya con profesionales, con propuestas de trabajo que se pueden hacer. Uno dice, no se abren fábricas, no se abren empresas, no se abren... Pero ayer presentó, Diego Tussé presentó dos conversaciones, digamos, con dos ingenieros, con propuestas concretas, ¿no es cierto? Pensé que se apuntó también a recursos humanos, ¿me equivoco? No, es clave trabajar con la gente y otra de las palabras que Diego ayer, de alguna manera, Diego dejó como, ¿se acuerdan Hansel y Gretel, ese camino donde se dejan los pancitos? Fue la primera presentación, ¿no? Se van a ir haciendo más presentaciones de aquí a las elecciones y vamos a ir profundizando algunos de los aspectos. Pero ayer dejó muchas señales, muchos pancitos. Otra de las cosas que dijo es, estamos pensando en innovar. Claro. La innovación como no solo la idea diferente, sino la capacidad de que esa idea diferente impacte en el sistema de la ciudad. Él ayer habló de innovación. Y cuando hablamos de innovación no podemos menos que pensar en que la gente participe.
Otra de las cosas que dijo ayer cuando habló de presupuesto participativo, una herramienta de gestión ciudadana hoy insoslayable en las ciudades. Las personas tienen que participar en la toma de decisiones. Por eso tiene que haber un plan de comunicación transversal y que no sea solamente un título. Esto es lo que está anticipando, ¿se acuerdan la idea de anticipación? Es que el gobierno que lidere Diego Toucet va a ser un gobierno integral e integrado. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber islas de gestión. Por un lado producción, por otro lado economía, por otro lado turismo. Que esto pasa mucho en los gobiernos locales. Se fragmenta mucho. La escala de Varadero, con 40.000 habitantes, permite anticipar con una sana ambición de tener un gobierno que sea autosustentable partiendo de sí mismo. De que nosotros podamos hacer una gestión, un gobierno y un liderazgo que haga que todos los integrantes de ese gobierno y después con la ciudad tengamos una idea de que esto lo estamos haciendo juntos. Claro. Y no de manera fragmentada. Y ahí las personas, ahí la innovación es clave. Lo hablaba ayer previamente, lo vine hablando durante los últimos días y creo que también volvemos a lo que es el principio, que fue un día que marca un quiebre. Si bien hoy es un día feriado, que con menos actividad tal vez en las noticias y un montón de cosas, Diego Toucet nos comentaba el otro día que cuánta gente se le ha acercado en el último tiempo, pero no para el famoso palmada en la espalda, sino para ofrecerle ideas, proyectos, la charla que ha tenido con empresarios que han llegado, con ofrecimientos, con proyectos, con un montón de cosas que desde hoy, aunque sea feriado, también recibiendo el apoyo de mucha gente que se sigue sumando a Mac y sigue eligiendo a Mac. Sí, eso sí. es algo fundamental. Totalmente. Creo que eso es sorpresivo. ¿Cómo lo ves, digo, este suceso? Digo que, a ver, porque uno está acostumbrado a la política, que el político va, tiene un puntero, que va al puntero al barrio, el puntero hace su trabajo, Sí. después lo trae directamente a hablar con el candidato, y muchas veces ni siquiera habla con el candidato porque no le interesa. Claro. Pero acá la gente viene sola, digo, redes sociales, se acerca a las reuniones de los martes a las 8 de la noche. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se analiza esto? Debe haber muchas maneras de analizarlo. Lo que se me ocurre en este momento es que probablemente la gente se esté acercando porque perciba, aún sin darse cuenta, que Mac y la gente que conforma Mac es como ellos. En otras palabras, es un hecho observable, no lo tenemos que negar. Mac no es un espacio de política tradicional. Diego Toucet, como candidato a intendente, no es un candidato tradicional, no es un político tradicional. La mayoría de los que conformamos MAC no somos o venimos de la política tradicional. Somos todos políticos en una ciudad, no todos somos partidarios, ¿no? Importante hacer esta distinción. Claro. Somos todos político viene de polis, ciudad, somos todos integrantes de una ciudad. Y todos deberíamos tener la intención de hacer política en términos de política ciudadana, levantando el papel de la calle, algunos un poquito más metiéndote en la gestión pública y después vendrá la política partidaria. Creo que la gente, ¿sabes qué percibe, Marcelo? Que más que es un espacio donde la gente se puede acercar y no va a ser tratada como históricamente es tratada la gente en la política, como un medio para el fin de otros. Esto me parece que es clave, por eso la gente desea acercarse. Y esto puede tener y empezar a tener una cantidad de bordes y de lecturas de las más variadas. Mac tiene necesariamente con esta reflexión que ir creciendo día a día. ¿Por qué ir creciendo día a día? Porque no es algo clásico, y lo que no es clásico y es fuera de la norma y de la caja, empieza a tener resultados totalmente diferentes cada día. A mí me parece que Mac responde a una necesidad presente de este tiempo. Por eso, las cosas que pasan. Mira, hubo un autor hace muchos años atrás que escribió un libro que fue una de las obras más rápidas convertidas en bestseller. El autor se llama Daniel Goleman, escribe un libro que se llamó Inteligencia Emocional en ese momento, y en 8 meses el libro vendió 5 millones de unidades. Una cosa pocas veces vista en la historia literaria. Entonces, y en 32 idiomas. La pregunta es cómo puede ser una persona que no era escritor, que no era un investigador del campo, simplemente se tomó el tiempo de poder trabajar un libro que en 8 meses vendió 5 millones de volúmenes.
La pregunta es, ¿qué pasó? Una de las respuestas más directas es que era tal la necesidad de escuchar cómo era esto de las emociones en este tiempo que estamos viviendo, que el libro produjo un antes y un después. Manteniendo el parámetro de comparación, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo un partido vecinal, una asociación vecinal, empiece a tener tanto eco en la gente? Porque empieza a hablar en el lenguaje de la gente, empieza a tener la sensibilidad que la gente necesita ser escuchada. Más que escucha, es más que un eslogan, es un estilo. Entonces, puede ser que en pocos meses nosotros tengamos resultados extraordinarios en lo que es la comunidad política de la ciudad de Varadero, ¿no? Es agradable escucharte, digo, el análisis que haces y uno también cuando le gusta la política también es fundamental tener a alguien que analice, que nos brinde otra mirada, con tanto conocimiento. Pero bueno, tengo un acto conmemoratorio en unos minutos nada más. Quería agradecerte que se hayas acercado, que nos hayas traído estos obsequios para la gente, que son 3 libros de tu autoría. Sí, correcto. Uno de ellos es Cambio de época, ensayos para el liderazgo del siglo XXI. Además, otro de los libros es Comunicación productiva en el área de las relaciones. Y el otro ejemplar es El líder que sirve, compromiso social que trasciende. Todos ellos propiedad de autoría de Alejandro Marchesán, que lo vamos a estar sorteando también a través de las redes sociales para nuestros oyentes. Así que, Alejandro, agradecerte esta deferencia, también haber venido a los estudios. Y está bueno también analizar la política desde otro punto, ver que existe realmente una opción, que esa opción se ha comprometido y que habla, como decías vos recién, en el idioma que la gente habla. Sí. Sin tanto tapujo, sin tanta vuelta, sin tanto palabrerío difícil, que parece que suena bonito, pero en realidad, llevado a la práctica, es casi inexistente. Probablemente si a nosotros se nos pidiese que hablásemos como se habla comúnmente en la política, nos resultaría muy complejo, sí. Nos costaría muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos incorporado ese lenguaje, esas vueltas, esas muchas veces coartadas para quedar siempre bien. Nunca vamos a tener inconvenientes desde escuchar en hacernos cargo de lo que haya que hacerse cargo, siempre con el ánimo de aprender y comprometidos, como decía Diego anoche, con esa visión de ciudad. Así que me parece que independientemente de los resultados, que eso lo define la gente, lo que no le va a quedar duda a la medida que pasen los días a la gente es las intenciones de para qué MAC hoy está siendo una opción electoral concreta y firme. Hemos venido para generar una ciudad diferente, valorando lo que se ha hecho muy bien. Por supuesto que siempre hay cosas que se hacen bien, no todo se hace mal, no todo se hace bien, valorando lo que se ha hecho, mejorando lo que haya que mejorar y especialmente creando las condiciones para una ciudad que yo digo sea digna de ser vivida y convivida. Esta es la idea que tenemos para Varadero. Una ciudad que sea digna de ser vivida por cada uno y convivida entre todos. Así que gracias por la invitación. Pido disculpas por la voz, que estoy con una leve afonía desde hace un par de días, pero creo que nos hemos podido encontrar en la conversación. Muchas gracias.